Bueno, ¿cómo están? Oigan, hace 3 meses aproximadamente, 2 o 3 meses, yo subí un video en donde les estoy dando el paso a paso de este cuadro para poder realizar un mantel. Este es mi mantel que yo realicé hace, pues vamos a poner que 3 meses aproximadamente, ¿sí? Aquí en como no le he puesto yo orilla, no le he puesto borde, no le he puesto orilla, entonces ya le quité un cuadro. Miren, aquí en la orilla le quité un cuadro con toda la intención para darles la explicación de cómo se unen. En ese video donde yo lo subí hace meses, les dije que todos los granis, todos los granis, sean redondos, cuadrados, hexagonales, triangulares, ovalados, tengan la forma que tengan, cualquier forma geométrica, cualquiera, todos los granis se unen siempre en la última vuelta. En la última vuelta es donde se van a unir. Y ya sea para blusas, vestidos, faldas, blusones, chalecos, chalinas, ponchos, capas, para todo, siempre que trabajen un tejido que sea de unión de motivos, uniones de... Algunas personas les dicen granis, otras les dicen motivos, otras les dicen esquemas, otras les dicen carpetitas, otras les dicen, en fin, o sea, tienen muchos nombres dependiendo del lugar o del país donde vivan, ¿sí? Pero todos son, bueno, hasta mantelitos les dicen. Yo he visto por ahí que hasta mantelitos les llaman. No, no son mantelitos. Carpetitas, ¿no? Bueno, todos los que se trabajan para hacer uniones de varios, siempre se van a unir en la última vuelta. O sea, quiere decir que en la última vuelta de la realización de cada, por ejemplo, de cada cuadrado, la última vuelta es la que se usa para unir la pieza a todos los demás cuadros, ¿sí? El único que se hace completo, el único grani, el único motivo que se hace completo es el primero que se realiza para cualquier proyecto. Y proyecto me refiero si es un mantel, una blusa, un chaleco, etcétera, 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 lo que sea, el primero se realiza completo con todas las vueltas completas y terminadas. A partir de ese primero, todos los demás que se realicen se van a unir siempre cuando se elabora la última vuelta. Entonces aquí yo tengo este ya realizado. No les voy a repetir la forma de cómo se hace porque ya hay un video y si no lo tienen búsquenlo, ahí en el canal está el paso a paso o el video de cómo se realiza la figura esta de este cuadrado. El diseño de este cuadrado yo ya lo subí, ¿sí? En este video yo les voy a mostrar cómo se unen y para eso tuve que quitarle un cuadro a mi mantel. Aquí está, ¿sí? Obviamente es uno que va en la orillita, pero con este es suficiente para decirles cómo se va a unir. Aquí está, aquí voy. Entonces yo retiré este cuadro para indicarles, porque yo sigo recibiendo comentarios de que me dicen, sí, está bien, pero ¿cómo se unen? Uy, bueno, entonces, si ustedes ya realizaron el cuadro terminado, sin unirlo, y ya tienen varios unidos y esos no los han terminado de unir,
nada más hay dos formas. O lo unen en la última vuelta o lo cosen para no deshacer esa última vuelta, y entonces lo cosen con aguja e hilo y a mano. O le quitan la última vuelta, se la destejen como yo hice ahorita para poderles dar la indicación, se desteje y se comienza a hacer la última vuelta para comenzar a unir. Entonces, hay quienes hacen por ejemplo, estos cuadritos, hacen así varios, y van juntando, los van acumulando y ya al final los quieren unir. Está bien siempre y cuando no hagan la última vuelta. Dejen la última vuelta cuando quieran juntar varios, dejen la última vuelta para que en esa ustedes comiencen a unir. ¿Sí? Y si ya tienen varios así amontonaditos, varios ya muchos ya realizados y terminados en su totalidad con todas las vueltas, pues ni modo, entonces ahora no se van a poner a destejer uno por uno, entonces van a tener que coserlos a mano con aguja e hilo. ¿Sí? Entonces por eso es preferible dejar la última vuelta pendiente si es que quieren hacer varios primero y ya al final ponerse a unir. Entonces es preferible dejarles pendientes la última vuelta, porque en esa última vuelta se van a comenzar a unir todos las figuritas que tengan. En este caso son cuadrados. Yo lo hice para un mantel. Y les vuelvo a repetir, yo les quité este cuadro al mantel para que vean cómo se unen, ¿sí? Entonces, a partir de este video yo ya no quiero que me pregunten cómo se unen. A ver, aquí se supone que yo voy en esta última vuelta, aquí, ¿sí? Aquí yo comencé esta vuelta a partir de aquí, en medio de donde está esta figura. Entonces yo comencé aquí a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Déjeme ver si hay separación. 2, 4, 6. 2, 4. Aquí hay. ¿Sí? Bueno, aquí llego a la esquina. Se comenzó desde aquí. Y yo voy a tejer hasta llegar a la esquina. Normal, así. Y en la esquina la indicación me dice que tengo que hacer 6 macizos. Aquí hay 1. Ahí está. 2, 3, 4, 5 y 6. 6 macizos en este espacio. Una cadena de separación y aquí voy a hacer, miren, una cadena de separación y aquí voy a unir en este espacio, ¿sí? Aquí igual hay, en esta esquina de este cuadro hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 macizos. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hay una cadena de separación y después 1, 2, 3, 4 macizos y otra cadena de separación. Bueno, pues en esta yo voy a ingresar el gancho y voy a hacer aquí un deslizado para unir. Y voy a apretar. Voy a jalar la hebra para que se apriete aquí y no quede flojo el punto. Voy a hacer una cadenita y voy a continuar uniendo
aquí voy a terminar la figura de este, que es así: 1, 2, 3 y 4 macizos, ¿sí? Una cadena de separación. Entonces se une en esta, no en esta. A ver, otra vez. Aquí voy a volver a comenzar la esquina, ¿sí? Aquí ya hice 1, 2, 3, 4, 5, 6 macizos. Y después de esos 6 macizos yo voy a hacer una cadena y voy a tejer 1, 2, 3 y 4 macizos. Una cadena y ahora sí, voy a agarrar de aquí lo mismo, voy a dejar aquí, volvemos a contar y es lo mismo, es 1, 2, me voy a abrir para que se vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una cadena de separación y luego vienen 1, 2, 3 y 4 macizos y una cadena de separación. En esta cadena de separación es a donde voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un punto deslizado, ¿sí? Voy a jalar la hebra para apretarlo, así, y una cadena, y voy a continuar tejiendo aquí los 6 macizos para terminar esta esquina. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 macizos, ¿sí? Y ya uní esta esquina. Y ahora me dice que tengo que hacer 1, 2 cadenas y en este espacio, aquí, voy a hacer un punto bajo. Aprieto 2 cadenas, ¿sí? Y en el siguiente espacio de cadena, que es este, voy a trabajar 6 macizos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 macizos. Una cadena de separación y aquí voy a unir contra este, miren, así va, ¿sí? Una cadena de separación y ahora voy a unir este con este, ¿sí? Y voy a unir entonces aquí, están los 6 macizos y aquí está la cadena de separación. Ingreso el gancho aquí en este espacio de cadena, hago un deslizado, aprieto y una cadenita y vuelvo a hacer aquí 6 macizos. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, así, ¿ya? Y una, 2 cadenitas y en este espacio un punto bajo. Ahí está, 2 cadenitas, monto y en el siguiente espacio, que es este, voy a hacer 1, 2,
3, 4, 5 y 6 macizos, una cadena, y aquí voy a me voy a agarrar el otro abanico que está aquí, que está formado por 2, 4, 6 cadenas y 6 macizos y una cadena de separación. Aquí donde está la separación, ingreso el gancho y voy a hacer así un deslizado, así. Voy a apretar este punto, hago una cadenita y termino aquí mi serie en este mismo espacio haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 macizos, ¿sí? 2 cadenas, igual me paso al siguiente espacio, en este donde voy a hacer un punto bajo, 2 cadenitas, y en el siguiente espacio a otra vez mi serie de 6 macizos. Aquí llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadena y voy a tomar lo mismo, el siguiente abanico, este ya lo uní, ahora voy a unir el otro donde está el espacio de cadena separando los dos grupos de macizos de 6, aquí 6 cada uno, aquí hay 6 macizos y en el otro lado hay 6 macizos y aquí hay una cadena de separación. Bueno, pues aquí en esta cadena yo voy a ingresar el gancho y voy a hacer un punto deslizado así y lo voy a apretar. Hago una cadenita y nuevamente aquí voy a hacer 6 macizos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está, 6 macizos, 2 cadenas, y en este espacio de cadena yo voy a hacer un punto bajo, así. Hago 2 cadenitas y ahora en este espacio aquí ya llegué a la esquina del cuadro y aquí voy a hacer 6 macizos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 macizos, ¿sí? Una cadenita de separación y voy a unir, miren, voy a unir aquí donde está el cuadro con el que estoy uniendo este lado. Entonces igual aquí voy a contar mis 6 macizos que están aquí, hay 6, y en este espacio de cadena aquí voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un deslizado así. Voy a apretar, hago una cadenita y aquí en la esquina voy a trabajar 4 macizos. 1, 2, 3 y 4. Una cadena de separación, ¿sí? Y miren, aquí, si es el segundo cuadro que ustedes van a unir y no tienen más, entonces aquí van a terminar la vuelta. Ustedes van a terminar este cuadro hasta terminar este lado y continuar con el otro lado hasta llegar al inicio y término de la vuelta, ¿sí? Sin unir porque no tienen más cuadros. Ahora, si ya tienen otros 2 aquí como estos, entonces van a unir aquí
aquí que ya llegué a la esquina de este cuadro, entonces igual hago una cadena, ya la hice aquí, y ahora voy a unir con el cuadro que tengo aquí arriba, ¿sí? Entonces ahora voy a unir con este cuadro de arriba que está aquí, lo voy a tomar y miren, aquí está, en su esquina tiene 6 macizos y el espacio de cadena. En este espacio de cadena voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un deslizado, así, y voy a apretar bien apretadito, para que en las uniones no estén los puntos flojos, ¿sí? Monto y voy a terminar aquí mi serie de 6 macizos en esta esquina. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 macizos, ¿sí? Y con esto, miren, con esto, para que vean, ya acabo de unir ahorita este lado del cuadro y ya quedó unido este con este, ¿sí? Entonces ya llegué y ya les mostré cómo se unen aquí en la parte de la esquina, ¿sí? Y ahora voy a unir esta parte porque tengo un cuadro aquí arriba, entonces obviamente voy a unir esta parte y terminar la vuelta. Lo mismo que hice para unir aquí con este cuadro es lo mismo que voy a hacer en este lado para unir con el cuadro que tengo arriba. Entonces aquí ya terminé de esta esquina los seis macizos y entonces ahora voy a hacer 2 cadenitas y en este espacio de cadenas voy a hacer un punto bajo y otra vez 2 cadenitas y ahora en el otro espacio voy a hacer 6 macizos. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadenita y ahora voy a unir con este que tengo aquí arriba. Miren, aquí está la figura, el abanico, y aquí están 6 macizos y aquí está la separación de cadena, ¿sí? Entonces aquí ingreso mi gancho y voy a hacer así un deslizado, así, y lo voy a apretar. Una cadenita y termino aquí en este mismo espacio otros 6 macizos. Aquí hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 cadenitas y en este espacio hago un punto bajo, 2 cadenitas y en el siguiente espacio, que es este, voy a hacer 6 macizos. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 macizos. Una cadena y ahora este lo voy a unir. Aquí igual está este abanico en donde está formado este abanico por 2 series de macizos, ¿sí? 6 macizos de este lado y 6 de aquí y la separación de cadena está aquí. Yo voy a ingresar mi gancho aquí y voy a hacer un deslizado así. Lo voy a apretar, hago una cadena y en este mismo espacio aquí voy a terminar mi serie de 6 macizos. Ahí está, 1,
2, ¿sí se ve? 3, 4, 5 y 6 macizos, ¿sí? Ok, miren, vean, así se va uniendo, así ves cómo va uniéndose, ¿sí? Ya uní esta parte de este lado, llegué a la esquina en donde uní y ahora voy en este lado del cuadrado. Miren cómo sí lo destejí, miren, vean, mírenlo, ¿sí? Todo para decirles cómo se unen. Entonces está chinito el hilo porque lo destejí. Ahora voy a hacer 2 cadenitas y me voy a pasar a este espacio de cadena donde voy a hacer un punto bajo. Así. 2 cadenas y ahora en este espacio que está aquí voy a hacer lo mismo. Voy a hacer mi serie de 6 macizos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 macizos. Una cadena y voy a unir ahora, ya uní en este abanico, ahora voy a unir en este, ¿sí? Aquí, en el espacio de cadenas, que es este, aquí voy a ingresar el gancho y voy a hacer aquí un deslizado así. Ahí está. Aprieto, hago una cadena y en este mismo espacio voy a terminar con la otra serie de 6 macizos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 macizos. Hago 2 cadenitas, 1 y 2, y en el siguiente espacio un punto bajo, 2 cadenitas, y ahora aquí ya llegué a la otra esquina del cuadrado. Entonces aquí voy a comenzar con 6 macizos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 macizos. Una cadena y aquí ya acabo de terminar de unir este abanico. Entonces ahora voy aquí en la esquina en donde voy a contar aquí. Mire, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí está el espacio de cadena, ¿sí? En este espacio de cadena es a donde voy a ingresar mi gancho y voy a hacer mi punto deslizado, así. Ahí está. Hago una cadenita y en este mismo espacio de la esquina voy a hacer 4 macizos. Ahí está. 1, 2, 3 y 4 macizos. Una cadena y ahora voy a unir. Si tengo el otro cuadro que está como este que está aquí, miren, así. Si tengo el otro cuadro que está aquí, obviamente lo voy a terminar de unir para que quede ya cerrado y quede unido el cuadro de estos 3 lados, 1, 2 y 3.
En caso de que no tenga yo el otro cuadro aquí, porque todavía no lo tejo, pues entonces voy a terminar la vuelta normal. Voy a terminar mis series así como las hice aquí, pero obviamente sin unir. Y voy a llegar a la otra esquina. Llegando a la otra esquina, aquí. Y voy a terminar la vuelta. Pero si tengo el cuadro ya hecho y que está de este lado, entonces obviamente lo voy a unir. Aquí ya hice una cadena, entonces en esta esquina, aquí están estos 6 macizos y aquí está una cadena que separa a los otros. Entonces yo voy a ingresar el gancho en este espacio de cadena, así, y se hace así. Miren, las uniones se hacen siempre por el lado derecho de los, en este caso los cuadros, y se hace ingresando el gancho por la parte de arriba, o sea, por el frente, no por atrás. Porque hay gente que une los granis o las figuras, las une por la parte de, haciendo esto. No, se une por la parte no del revés, sino del frente. Se une por la parte de enfrente, por la parte derecha de la prenda. Nunca por el revés. Hay personitas que sí las unen por la parte del revés, pero les queda abultado, les queda mal. Entonces, cuando ya terminan lo que estén haciendo, sí se ve, aunque digan que no, sí se ve. Entonces, siempre cuando se unen este tipo de motivos, granis o como les llamen, siempre se van a unir por la parte del derecho, ¿sí? Ingresando el gancho por la parte de adelante. Una cadena aquí yo ya hice mi deslizado, hay que apretar el deslizado y hago una cadena y aquí en esta esquina yo voy a terminar la serie de los 6 macizos que faltan. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Así es como se hacen las esquinas. Son 6 macizos, una cadena, 4 macizos, una cadena y 6 macizos. ¿Sí? Y en los espacios de cadena es a donde se hacen las uniones. Aquí ya llegué, voy a dar la vuelta, hago aquí 2 cadenitas, ahí está, 1, 2 cadenitas y ahora en este espacio voy a hacer un punto bajo. Y vuelvo a hacer 2 cadenitas y ahora voy a pasarme a este espacio en donde voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 macizos. Una cadena y ahora voy aquí, ya uní esta esquina, ahora me paso al otro abanico, es donde está el espacio de cadena y voy a ingresar el gancho por arriba, por el frente, no así por atrás, no, por el frente, o sea, así, arriba, ingreso y voy a deslizar el punto así, voy a apretarlo, hago una cadena y termino mi serie de, ¿cuántos son? 6 macizos, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 macizos, 2 cadenas
y ahora en este espacio voy a hacer un punto bajo, 2 cadenitas y aquí inicio mi serie, mi abanico con 6 macizos, 1, 2, 3, 4, miren, sí, es que lo destejí para quitar el cuadro y enseñarles cómo se une, pero estos chinitos ya se me hicieron aquí nudo. Entonces, para que vean lo que uno hace por dar respuesta a sus dudas. Sí, es que me están escribiendo, me están diciendo que sí, pues sí, ahí está de cómo se realiza el cuadro, pero ¿cómo se une? Uy, bueno, aunque en el video dice que en la última vuelta se unen. Claramente en el video, y lo acabo de ver, así que lo vi, me vi yo misma ese video para que yo dije, bueno, pues que no les puse ahí. Y sí, sí dice, pero pues yo creo que querían verlo, entonces ya lo están viendo en este. Pero me hicieron destejer, quitarle un cuadrito a mi mantel que no tiene orillita, no le puse orillita, si no, pues no lo hubiera destejido. Entonces aquí está 1, 2, 3, 4 macizos, 5 y 6, una cadena, y ahora voy a unir aquí en el que sigue, que es este. Miren, aquí está el espacio de cadena, ¿sí? Aquí en este orillito, aquí, y voy a hacer un deslizado así. Voy a apretar, hago una cadenita y termino esta serie de 6 macizos aquí. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 macizos, 2 cadenitas, y ahora voy aquí en este espacio a hacer un punto bajo, 2 cadenitas, y ahora en el siguiente voy a hacer 6 macizos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, una cadena, y ahora me voy a unir aquí. Ya uní este, ahora voy a unir con este. Aquí está el espacio de cadena, ingreso mi gancho, fíjense, por la parte de arriba ingreso el gancho y hago un deslizado así, aprieto una cadena, y en este mismo espacio voy a terminar mi abanico o mi serie de 6 macizos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 2 cadenitas, y aquí en este espacio hago un punto bajo, 2 cadenitas, y ya llegué a otra esquina. En esta esquina voy a hacer primero, son 6 macizos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 macizos, una cadena, y ahora voy a unir la esquina del cuadro que estoy uniendo, en donde también tengo aquí 6 macizos, y aquí está el espacio de cadena. Ingreso mi gancho y voy a hacer un deslizado así, aprieto, hago una cadena, y ahora
aquí, como es esquina, siguen 4 macizos. 1, 2, 3 y 4. Una cadena, ¿sí? Y aquí ya no tengo nada que unir porque ya llegué a mi orilla. Entonces voy a terminar mi vuelta para cerrarla y terminar, ¿sí? Entonces aquí una cadena y aquí en este mismo, como es esquina, aquí van otros 6 macizos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 macizos, ¿sí? 2 cadenas y ahora en este espacio voy a hacer un punto bajo, 2 cadenitas y en este espacio voy a hacer 6 macizos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 macizos. Una cadena y en este mismo espacio 6 macizos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 macizos, ¿sí? Y aquí ya llegué a ver cómo está esto. Sí, ok, bueno, entonces aquí ya llegué a donde en esta parte yo tengo que hacer un deslizado y cierro mi vuelta, ¿sí? Y así ya terminé de unir este cuadro. Entonces aquí voy a rematar, así aprieto bien y voy a cortar mi hebra. Una cadenita, saco la hebra, aprieto, ¿sí? Y hago mi nudito para que no se desteja. Ok. Bueno, pues esta es la indicación para que ustedes sepan cómo se unen los cuadritos para la elaboración de este mantel. Yo lo tejí con hilo cristal en color blanco. Y así está. Ya quedó unido. Este es el que uní. ¿Sí? Entonces uní 3 lados. 1, 2 y 3. ¿Sí? Aquí ya no, porque aquí ya terminé. Aquí ya no hay más cuadros que seguir. ¿Sí? Entonces aquí uní 3 lados. ¿Sí? Si nada más van a unir un lado, pues continúan toda la vuelta hasta terminarla. Si nada más van a unir 1 y 2 lados, terminan toda la vuelta hasta terminarla, ¿sí? Y yo aquí uní 1, 2, 3 y terminé esta vuelta hasta acá para terminarla. Está muy fácil, está muy sencillo, es muy rápido y todos los cuadros se unen por el lado de frente, nunca del revés, ¿eh? Siempre y todos los cuadros van unidos por la parte de adelante, ¿sí? Y al momento de unir los cuadros, ustedes ya les indiqué que el gancho siempre se va a ingresar por la parte de adelante, ¿sí? Nunca hagan esto, porque luego hay gente que hace esto y jala la hebra y ya unieron.
no, se unen por la parte de adelante para que quede así, ¿sí? Y todos iguales, todos exactamente iguales. Y ya que estamos aquí, ya terminé de indicarles cómo se unen. Vamos a ver cuánto mide cada cuadrito de estos. Cada cuadro tiene, ya terminado, tiene una medida de 13,5 centímetros. Ahí está. Sí, 13,5. ¿Sí? 13,5. Cada cuadrito, eso es lo que mide. 13,5. Entonces, y 13,5. Y de... A ver, ¿cuántos hice? Entonces yo hice a lo ancho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadros. 8 cuadros a lo ancho. Y de largo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a lo largo. 14 cuadros a lo largo. Pero vean qué bonito queda. Y miren cómo ya unidos, cómo se ven. ¿Sí? Ahí está. Entonces, para que lo hagan, lo realicen, está muy fácil. Y bueno, con este video termino de darles la indicación. A este video le voy a poner el mismo título que el anterior, nada más que le voy a poner video 2 de 2. ¿Sí? El otro va a ser 1 de 2 y este va a ser 2 de 2. Esta ya es la explicación con las uniones de los cuadros. Entonces, pregunta resuelta para todas las personas que me estaban pidiendo o me estaban preguntando que cómo se unen. Bueno, ¿sí? En caso de que ustedes ya hicieron sus cuadros completos, ¿sí? Y para no destejerlos, ¿cómo los van a unir? Bueno, pues entonces no lo destejan y agarren una aguja e hilo y en cada espacio de cadena ustedes van a unir cosiendo y cosiendo, ¿sí? Van a hacer un nudito aquí, otro nudito acá, otro nudo acá y los nudos aquí en las esquinas, que ya les dije cómo va en las esquinas. Miren, para que quede así. Y bueno, hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Que estén bien, cuídense. Bye.